Buenos días, tardes o noches, queridos estudiantes, dependiendo a la hora que me estén viendo. Decidí grabar esta clase para no perder la semana, ya que por un motivo ajeno a mi voluntad no pude impartir docencia este lunes. Entonces, según el calendario de la universidad, para este lunes toca primer parcial y primera práctica, por lo que quise grabar esta pequeña clase que va a ser corta, no va a ser muy extensa, para poder afianzar algunas cosas y concluir la primera unidad. Recordando que los números complejos se pueden expresar de tres formas. Primero, como par ordenado, en la forma binómica, en forma polar y en forma trigonométrica. Cada una de esas formas tiene sus operaciones, pero me voy a enfocar en estas tres primeras y estas vamos a trabajarlas de forma teórica porque tenemos poco tiempo para eso. Recordando que la forma polar es la que se expresa en par ordenado, donde el primer elemento es la parte real y el segundo la parte imaginaria. Y esto se puede representar en un plano cartesiano, donde el eje X es el eje real y el eje Y es el eje imaginario. Esa parte ya ustedes la manejan, la vimos en el aula. Entonces la forma binómica ya aquí se representa A más BI. Igualmente el primer elemento es la parte real y la parte BI es la parte imaginaria. Y podemos identificarlo con la parte I, donde aparece el número I. Sabemos que es el componente imaginario. Ya aquí en el componente polar, este número se representa por su módulo o la magnitud y el ángulo. Y el módulo lo conseguimos aplicando el teorema de Pitágoras, donde aquí ponemos el primer componente al cuadrado más el segundo componente al cuadrado, y ahí tenemos la magnitud. Y podemos encontrar entonces el ángulo con la fórmula tangente a menos 1 de B sobre A. Y ahí encontramos entonces el ángulo. Ya en la forma trigonométrica, si yo tengo, por ejemplo, el número en la forma binómica, z es igual a 4 más 3i, eso llevado a la forma polar, utilizando el teorema de Pitágoras, sería entonces raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Sería raíz cuadrada de 16 más 9, raíz cuadrada de 25 igual a 5. Ese sería entonces el módulo. Y nuestro ángulo sería tangente a la menos 1 de 3 sobre 4. Si dividimos en una calculadora, ¿cuánto es 3 sobre 4? Eso nos da 0.75. Y si buscamos en la calculadora entonces la función inversa, vamos a darle científica, la segunda función de tangente a la menos 1, vamos a ver. Aquí buscamos en
trigonometría, ¿verdad? Segunda función, tangente a la menos 1. Primero pongamos el número 0.75, segunda función. Eso nos da 36.8, o sea, redondeado a 37. Aquí podemos poner que eso es 37 grados aproximadamente. Entonces, ese número en forma polar sería 5 en magnitud, 37 en ángulo. Ahora bien, llevado eso a la forma trigonométrica, yo debo poner que z es igual a 5, que es la magnitud, por el coseno del ángulo, que es 37 grados, más y seno del ángulo, que es 37 grados. Y ahí está en la forma trigonométrica. Ahí brevemente le hice un recuento de cómo se expresan cada una de esas formas. Aquí está la forma polar. Miren acá cómo se expresa en forma polar. Aquí está la forma binómica. Miren acá cómo se expresa en forma binómica. Y ahí está en par ordenado, que sería entonces, por ejemplo, 4,3 en par ordenado. Usted ahí en su cuaderno organice eso de una manera más que lo pueda entender. Ahí está par ordenado, forma binómica, forma polar y forma trigonométrica. Ahora yo le voy a hacer ejemplos de operaciones con cada una de ellas para que usted lo tenga ahí en su cuaderno y pueda entonces estudiarlo. Vamos a trabajar la forma binómica y sus operaciones. Si yo tengo dos números complejos, z1 es igual a 5 más i, y z2 es igual a 2 más 3i. Tengo esos dos números en la forma, ¿verdad?, la suma z1 más z2, en la resta z1 menos z2, en la multiplicación z1 por z2 y en la división z1 entre z2. Vamos a ver cada una de ellas. Primero, en la suma, normalmente uno va a decir que 5 más i más 2 más 3i, vamos a sumar la parte real con la parte real y la imaginaria con la imaginaria. Es sumamente fácil. 5 más 2 es 7, más i más 3i es 4i. Recordemos que esa i tiene un 1 que no se marca y que sumamos entonces ese 1 con ese 3 y tenemos 4i. Muy fácil. Ahora bien, cuando hablamos de la resta la convertimos en una suma del opuesto del segundo número. Ahora tengo que hablarles acerca del opuesto. Si yo tengo z igual a 2 más 3i, el opuesto va a ser menos z, que va a ser igual a menos 2 menos 3i. Fíjese que le cambio el signo a los dos números que están adentro. Ahora bien, también tenemos lo que es el conjugado. El conjugado es solamente cambiarle el signo a la parte imaginaria. Eso hay que tenerlo pendiente, porque para dividir hay que usar el conjugado, pero para restar usamos el opuesto. Como lo hemos dicho, decimos z1 es 5 más i. Entonces, para restar lo convertimos en una suma del opuesto del segundo complejo. Entonces aquí vamos a poner el opuesto. Mírenlo ahí. Ahí tenemos el opuesto. Entonces ya automáticamente, cuando yo sumo el opuesto del segundo número complejo, estoy restando. Y hacemos lo propio. Vamos a trabajar
la parte real con la real y la imaginaria con la imaginaria. Y yo voy a tener que 5 menos 2 es 3 y menos 3i va a ser negativo 2i. Ya aquí trabajamos como si fueran números enteros, porque tenemos que aquí hay un 1 que no se marca. Vamos a decir 1 menos 3 es negativo 2, porque yo debo 3 pesos y pagaré con 1, sigo debiendo 2. Entonces aquí tenemos la resta de un número complejo. Cuando se trata de la multiplicación es un poquito interesante, porque tenemos 5 más i multiplicado con 2 más 3i. Tenemos que multiplicar prácticamente todos los elementos. Decimos primero 5 por 2 y 5 por 3i, y luego i por 2 y por 3i. Y cuando multiplicamos las componentes imaginarias, entonces tenemos que tomar en cuenta las potencias de i, que eso también lo trabajamos en el aula. Decimos que i a la 0 es igual a 1, y a la 1 es igual a i, y a la 2 es igual a negativo 1, y hay que tomarlo en cuenta porque al multiplicar y dividir vamos a trabajar con esa potencia. Luego decimos que i a la 3 es igual a menos i, y esto es un ciclo que siempre se repite. I a la 4 es igual a 1, y a la 5 es igual a i, y a la 6 es igual a negativo 1, y a la 7 es igual a negativo i. Y usted puede continuar el mismo ciclo. Y a la 8 es igual a 1, y a las 9 es igual a i, y a las 10 es igual a negativo 1, y a las 11 es igual a negativo i, y así por el estilo. Usted continúa el ciclo en su cuaderno. Entonces ahora vamos a multiplicar estos elementos. Vamos a decir, primero vamos a tener 5 por 2 más 5 por 3i más i por 2 más i por 3i. Y hacemos esas multiplicaciones. Déjenme borrar por acá para aprovechar el espacio. Entonces 5 por 2 es 10 más 5 por 3i es 15i más i por 2 es 2i más i por 3i es 3i al cuadrado. Ahora vamos a resolver esta pequeña operación. Bajamos el 10 igual, tenemos 15i más 2i, lo sumamos y es 17i, y de último tenemos 3i al cuadrado, pero recordando que i al cuadrado es negativo 1. Entonces decimos 3 por negativo 1. Resolvemos eso. Pasamos el 10 igual más 17i y multiplicamos 3 por negativo 1, que es negativo 3. Ya podemos hacer la operación. 10 menos 3 es 7 más 17i. Y esto es lo que nos da la multiplicación de esos números complejos. Mire qué fácil es esto. Pero vamos a hacer otro ejemplo para tener mayor conocimiento. Si tenemos el complejo 3 menos 4i multiplicado con negativo 2 más 5i. Aquí utilicé términos negativos para que podamos ver otra variedad. Entonces, como usted sabe, multiplicamos 3 por negativo 2 más 3 por 5i más negativo 4i por negativo 2 más
negativo 4i por 5i. Vamos a desarrollar esto a ver qué nos da. Decimos 3 por negativo 2 es negativo 6, más 3 por 5i es 15i. Multiplicamos ahora los signos, más por menos es menos por menos es más. Y entonces decimos 4i por 2 es 8i. Aquí tenemos también los signos, más por menos es menos y menos por más es menos. Menos entonces 4 por 5 es 20 y por i es i al cuadrado. Ahora vamos a calcular esto. Primero pasamos el 6 igual, decimos 15i más 8i es 23i. Y de último decimos menos 20. Recordemos que i al cuadrado es negativo 1. Y ahí lo ponemos. Ahora vamos a desarrollar esta operación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá bajamos el 6 igual, ponemos más 23i y vamos a multiplicar esto. Primero decimos menos por menos es más, 20 por 1, 20. Y cuando operamos negativo 6 más 20, nos va a quedar 14 más 23i. Y aquí podemos finalizar nuestra multiplicación. Ahí les hice dos buenos ejemplos. El primer ejemplo en verde, que es un número, y el segundo ejemplo en naranja, que es otro número. Les recomiendo en su cuaderno, ¿verdad?, dejar un espacio para no confundirse en esa parte ahí. Y cualquier duda lo pueden ver varias veces para que vean cuántos procedimientos di. Entonces vamos a proceder con la división. Para poder dividir números complejos, primero hay que saber multiplicar. Entonces vamos a continuar con los mismos números que estamos trabajando. 5 más i entre 2 más 3i. Esto lo expresamos en forma de fracción. 5 más i entre 2 más 3i. La fracción, recuerden que es una división indicada. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar por el conjugado del de abajo, por el conjugado del denominador. Y recordamos que el conjugado es la parte imaginaria cambiada de signo. Entonces ponemos 2 menos 3i entre 2 menos 3i. Y hacemos esta gran multiplicación. Arriba, naturalmente, vamos a tener 5 por 2 más 5 por 3i negativo más i por 2 más i por 3i negativo. Y debajo vamos a tener 2 por 2 más 2 por negativo 3i más 3i por 2 más 3i por negativo 3i. Y hacemos estos cálculos. Decimos 5 por 2 es 10. Y aquí multiplicamos los signos. Más por más es más, por menos es menos. 5 por 3i, 15i. Aquí decimos i por 2, 2i. Y aquí más por más es más, por menos es menos. Y por 3i es 3i al cuadrado. Debajo tenemos 2 por 2, 4. Más por más, por menos, menos. 2 por 3i, 6i. Más aquí también 6i. Y aquí más por más, por menos, menos. 3i por 3i, 9i al cuadrado.
Yo primero, cuando tengo negativos y positivos, multiplico los signos primero y después los números para hacerlo más fácil. Vamos a desarrollar entonces esta parte que nos queda. Lo haré en otro color para que vean las diferencias. Aquí vamos a reducir los términos semejantes. Aquí estos dos también son semejantes. Decimos entonces 10 menos 15i más 2i. Estos son números enteros, ¿verdad? Números enteros no, bueno, números complejos de diferentes signos se restan. Decimos menos 15 más 2 menos 13i. Y aquí dejamos el 3i y reemplazamos el i al cuadrado por el menos 1. Aquí debajo tenemos entonces negativo 6i más 6i, eso da 0 porque se eliminan estos dos al ser opuestos. Aquí nos queda 4 menos 9 y ponemos el i al cuadrado que es menos 1. Y resolvemos. Aquí tenemos 10 menos por menos es más 3. Y luego decimos 13i. Aquí de último vamos a tener entonces 4 menos por menos es más 9. Lo que nos queda entonces 13 menos 13i, 13 menos 13i entre 13 abajo. Como podemos ver, ya que hay un factor común obvio que es el 13, factorizamos. Sacamos el 13 arriba y el 13 abajo. 13 entre 13 es a1 y 13 entre 13i negativo es menos i. Y debajo 3 entre 3 también es a1. Por lo tanto, nos quedaría i menos 1 menos i. Y ahí concluimos esta parte de la división. Para que no quede duda alguna, vamos a hacer otro ejemplo de división. Vamos a dividir los números complejos 2 más i entre 1 menos i. Lo escribimos en forma de fracción. 2 más i entre 1 menos i. Y vamos a multiplicar por el conjugado del denominador, que sería 1 más i entre 1 más i. Y hacemos la operación. 2 por 1 más 2 por i más i por 1 más i por i. Y debajo vamos a tener 1 por 1 más 1 por i más negativo i por 1 más negativo i por i. Y hacemos este cálculo. Entonces nos quedaría 2 por 1 es 2 más 2 por i sería 2i más i por 1 es i más i por i al cuadrado. Y debajo 1 por 1 es 1 más 1 por i es i más, entonces más por menos es menos, menos por más es menos, menos i por 1 y más por menos es menos, por menos, más por menos es menos, por más es menos, i por i al cuadrado. Hacemos este cálculo. Aquí operamos los términos semejantes. 2 más 2i más i es 3i. Y aquí recordemos que i al cuadrado entonces es negativo 1. Debajo vamos a tener 1. Estos se eliminan al ser opuestos. Más i menos i se va. Y me queda menos i al cuadrado que es negativo 1. Hacemos esta parte final. Ponemos el 2 más 3i
y multiplicamos más por menos es menos, entonces nos queda negativo 1. Y debajo vamos a tener que menos por menos es más y nos queda entonces 1 más 1. En conclusión, si yo digo 2 menos 1, me queda 1 más 3i y debajo 1 más 1 es 2. Ya aquí yo concluyo, pero si yo quiero lo puedo expresar como dos fracciones. Decimos que esto es igual a 1 sobre 2 más 3i sobre 2 y es lo mismo. Aquí ya tenemos otro ejemplo de división. Para que no quede duda alguna, vamos a hacer otro ejemplo de división. Vamos a tomar el número complejo 2 más i entre 1 menos i. Vamos a ver este ejemplo distinto. Lo escribimos en forma de fracción. 2 más i entre 1 menos i. Y vamos a multiplicar por su conjugado del denominador, que sería 1 más i por 1 más i. Recordemos que para dividir números complejos hay que multiplicar tanto el numerador como el denominador por el conjugado del denominador. Y ya yo les expliqué que el conjugado es cambiarle el signo a la parte compleja, a la parte imaginaria. Entonces aquí vamos a hacer la operativa. Multiplicamos 2 por 1 y 2 por i, y después i por 1 y por i. Entonces 2 por 1 más 2 por i más i por 1 más i por i. Debajo vamos a tener 1 por 1 más 1 por i más negativo i por 1 más negativo i por i. Y ahora vamos a desarrollar estas multiplicaciones. Hacemos nuestra línea de fracción primero. Y acá tenemos 2 por 1 es 2. Más 2 por i, 2i. Más i por 1 es i. Más i por i. Aquí tenemos i al cuadrado. Finalmente, abajo vamos a tener 1 por 1 es 1, más 1 por i es i. Aquí multiplicamos los signos, más por menos, menos, menos por más es menos, y nos quedaría menos i. Acá por igual, más por menos es menos, menos por más es menos, menos i al cuadrado. Ahora vamos a continuar reduciendo los términos semejantes. Semejantes son estos dos, semejantes son estos dos. ¿Y qué nos queda? Ponemos el 2 igual, decimos 2i más i, eso nos da 3i. Y por último, más i al cuadrado lo reemplazamos por el menos 1, que es su equivalente. Debajo tenemos el 1, aquí menos más i, menos i, estos se eliminan porque dan 0, al ser opuestos. ¿Y qué nos quedaría? Menos i al cuadrado, que es negativo 1. Vamos a terminar este cálculo. Vamos a poner el 2 más 3i y multiplicamos más por menos es menos 1. Y debajo igual multiplicamos menos por menos es más. Y nos queda 1 más 1. Ya finalizando, vamos a tener que 2 menos 1 va a ser igual a 1 más 3i entre 2. Este es nuestro resultado. Pero si yo quiero, lo puedo expresar en forma de fracción. Yo puedo decir que eso es igual a 1 entre 2 más 3i sobre 2.
Cualquiera de los dos resultados está correcto. Ya entramos a la parte que no pudimos ver la última vez que nos vimos en el aula, que fue la forma polar y sus operaciones. Pero ahora podemos abordarla con mucho detenimiento. La forma polar no es más que representar un número complejo mediante su ángulo, su módulo y su ángulo. Y esto es lo siguiente: módulo de z es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y el módulo o el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de b sobre a. Si hacemos esto correctamente, vamos a obtener este número complejo en forma polar. Entonces, si me dan el número complejo z es igual a 5,12, ese número está en par ordenado. Si lo llevo a la forma binómica, z será igual a 5 más 12i. Si lo represento en forma polar, entonces tengo que decir que el módulo de z es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Z es igual a la raíz cuadrada de 25 más 12 por 12, 144. Finalmente, z será igual a la raíz cuadrada de 169. Y al buscar, vamos a buscar 169, su raíz cuadrada me da 13. El módulo de z va a ser igual a 13. Ahora hay que buscar el argumento. Vamos a buscarlo de este lado. El ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de b sobre a. Entonces el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 12 sobre 5. Tangente a la menos 1 12 entre 5 es 2.4. Y buscamos en la función de trigonometría, segunda función, tangente a la menos 1. Tenemos un ángulo de 67.3. Lo correcto es tener un ángulo exacto, o sería lo más apropiado. Pero yo lo voy a redondear. 67. Nuestro ángulo va a ser de, aquí lo ponemos, que era 2.4. Y al final es 67 grados. ¿Y cómo lo escribo? Z va a ser igual a 13, 67 grados. Ahí está ese número en forma polar. Vamos a ver las operaciones que se pueden hacer en forma polar. Se puede trabajar la multiplicación la división, la potenciación y la radicación. Vamos a ver cada una de ellas. Si yo tengo dos números complejos, z1
que su módulo es z y el ángulo es A, multiplicado por z2, que su módulo es z2 y su argumento, su ángulo es B. La multiplicación va a ser z1 por z2 y sumamos los ángulos. Entonces, viendo un ejemplo numérico, si yo tengo el número complejo de magnitud 5 y de ángulo 60, multiplicado por otro complejo de magnitud 2 y de ángulo 30, eso va a ser igual a 5 por 2 y 60 más 30 grados, igual a 5 por 2, 10 y 60 más 30, 90. Ya ahí está multiplicado ese número complejo. Otro ejemplo, un número complejo de magnitud 8 con 50 grados multiplicado con otro complejo de magnitud 3 con 20 grados. ¿Cómo sería esa multiplicación? Simplemente 8 por 3 y 50 grados más 20 grados, igual a 8 por 3, 24, 50 más 20, 70 grados. Y ahí están multiplicados. Mira qué fácil es eso. Vamos con la división. Si yo tengo el número complejo, vamos a tomar este mismo ejemplo, 8 de magnitud y 50 de ángulo, dividido entre el complejo, 4 de magnitud y 20 de ángulo, decimos que la división es dividir las magnitudes, es decir, 8 sobre 4, y restar los ángulos, es decir, 50 menos 20. Y vamos a tener 8 sobre 4, que es 2, y 50 menos 20, que es 30. Entonces, nos queda 2 con 30 grados. Igualmente, si yo tengo el complejo 18 con 70 grados dividido entre otro complejo de magnitud 2 con 50 grados, eso va a ser igual a 18 sobre 2 y 70 grados menos 50 grados, igual a 18 sobre 2, 9 con 20 grados, y ahí está dividido. Vamos con la potenciación. Si yo tengo el complejo de magnitud 9 con 15 grados y yo lo voy a elevar a la cuarta potencia, eso va a ser la magnitud elevado a la cuarta potencia, y vamos a multiplicar el ángulo por el exponente. Entonces vamos a tener que 9 elevado a la 4, recuerde que eso es 9 por 9 por 9 por 9. 9 elevado a la 4. En la calculadora vamos a tener 9 por 9 por 9 por 9, que es 6.561. 6.561, y multiplicamos el grado o el ángulo, 15 grados por 4, 60 grados. Entonces, ese es el resultado de elevar este número complejo, 9 con 15 grados, a la cuarta potencia. Si tenemos otro ejemplo, 4 con 20 grados elevado al cubo. Eso es 4 elevado al cubo y 20 grados por 3. Al final voy a tener 4 elevado al cubo. 4 por 4, 16 por 4, 64. Y 20 grados por 3 son 60 grados. Mire qué fácil es calcular la multiplicación, división, potenciación y división. Vamos ahora a ver la radicación. Tenemos que tener en claro que buscar la raíz
de un número complejo es buscar cada una de las raíces que lo componen. Tenemos que tener pendiente que buscar la raíz de un número complejo es buscar cada una de las raíces que lo componen. ¿A qué me refiero? Si yo tengo el número complejo de magnitud 125 con 30 grados de ángulo y me piden buscar la raíz cúbica de ese número, entonces yo voy a tener raíz cúbica de 125 con 30 grados. Tengo que buscar tres raíces, porque raíz cúbica, si fuera cuarta raíz, fueran buscar dos raíces. Si fuera raíz cuadrada, fuera a buscar dos raíces. Como es raíz cúbica, tengo que buscar tres raíces. Y para eso tenemos el valor k. K va desde 0 hasta n menos 1. Sabemos que n es nuestro índice de la raíz. Entonces, en este caso, yo tengo que buscar cuando k vale 0, cuando k vale 1 y cuando k vale 2. Ahí va a tener mis tres raíces. Entonces, yo puedo buscarlo por separado. Puedo buscar primero la raíz cúbica de 125 y luego buscar cada uno de los argumentos o de los ángulos. Cuando k vale 0, entonces voy a tener que eso es igual a ¿qué? A nuestra fórmula. El argumento más 360 grados por k entre n. Esto desarrollado viene siendo el argumento, que es 30 grados más 360 grados por k, en este caso k vale 0, entre n, y n va a ser 3, porque es el índice de mi raíz. Esto en desarrollo, ¿a qué va a ser igual? Bueno, multiplicar 360 por 0, esto se elimina, va a ser 0, y me queda entonces 30 grados sobre 3. 30 grados sobre 3, eso va a ser igual a 10 grados. Ya tengo mi primer argumento. Ahora voy cuando k es igual a 1. Mi segundo argumento es, entonces el ángulo es 30 grados más 360 por k, que vale 1, entre 3. Al multiplicar primero 360 por 1 es 360. Entonces voy a tener 30 grados más 360 entre 3. ¿Qué me queda? 390 grados entre 3. ¿A qué va a ser igual a eso? Si aquí dividimos 360 entre 3, tenemos 120. Bueno, perdón, es 390, porque aquí hice la suma. 390 entre 3 nos va a dar 130. Entonces nuestro segundo argumento es 130 grados. Por último, cuando k vale 2, voy a decir que eso es igual a 30 grados más 360 grados por 2 dividido entre 3. Entonces, 30 grados más 360 por 2 es 720 grados entre 3. Y voy a tener entonces lo siguiente: 750 grados entre 3, 250 grados. Aquí yo tengo ya entonces mis tres argumentos. Finalmente yo voy a decir cuánto es la raíz cúbica de 125. Es 5.
porque 5 por 5 por 5, bueno, 5 por 5 es 25, 25 por 5 es 125. Entonces, yo aquí voy a expresar mi resultado final con cada uno de los argumentos. Las tres raíces, ¿cuáles son? Primero, yo voy a tener magnitud 5 con 10 grados. Luego tengo magnitud 5 con 130 grados. Y por último voy a tener magnitud 5 con 250 grados. Aquí yo tengo mis tres raíces porque es una raíz cúbica. Y así es como se calcula la radicación de un número complejo en la forma polar.